de la actualidad y las perspectivas del sistema productivo agroindustrial de la Argentina, la producción en cualquiera de sus abordajes y la sustentabilidad, que es uno de los temas que están dentro del área técnica de esta capacitación. Así que, bueno, bienvenidos y los dejamos con Juan Jumiras y con Clara Vera, que van a coordinar esta tarde. Bueno, gracias, Juan. Entonces, con todo y las dificultades que haya tenido, ahí lo tenemos a Matías, que es quien va a comenzar en esta presentación, que luego va a continuar Fernando Pérez de Seiza, lo presentaremos mejor a su tiempo. Para darle el pie a Matías, decir que es ingeniero agrónomo, máster en dirección de empresas, es responsable del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, es cuadro técnico de consulta ministerial y es profesor titular de Economía y Política Agropecuaria en la Universidad del Salvador. Todos esos títulos, pero hoy no tenía internet en la casa, así que desde un bar lo escuchamos a Matías Lestani. Así es, la conectividad nos afecta. Igual te olvidaste un leve detalle, egresado de una escuela agrotécnica. Ese es el principal. Pues, de ahí, bueno, ahí va, y ahí es lo que me une a Juan, que me inscribió él. Así que, perfecto, bueno, voy a ver si nos da la conectividad para compartir. Yo no estoy viendo que ven ustedes, así que ustedes me dirán si están viendo la... Bien, perfecto. Bueno, la idea es dar un pantallazo de cómo afectó, cómo es la actividad agroindustrial de la Argentina hoy, una foto del momento, y es inevitable dar esta foto del momento sin tener en cuenta este marco de pandemia que tenemos, ¿sí? El COVID golpeó como un evento disruptivo, digamos, a la economía mundial, al funcionamiento normal de esta economía mundial, fundamentalmente ralentizando lo que es una actividad esencial dentro del andamiaje productivo internacional, que es la logística y los transportes. Obviamente me voy a concentrar en los impactos meramente económicos de la pandemia, para la parte sanitaria, para los sanitaristas, digamos, ¿no? Pero básicamente lo que vimos con esto fue que lo que se produjo fue una baja importantísima, una caída muy importante de los niveles de producción de lo que son los bienes industriales, ¿sí? No tanto agroindustriales, vamos a ver que las materias primas y la cadena agroindustrial, aunque algo ralentizada, siguió su movimiento normal y su desarrollo normal. Lo vamos a ver cómo lo rubrican los números del país al cierre del primer trimestre. Pero lo que vimos en el escenario económico es que no hubo una baja tan pronunciada de los precios de estas materias primas y de estos commodities, básicamente porque el flujo de commodities siguió entre los países. Hay un hecho muy puntual: China en pleno enero, en diciembre-enero, con plena pandemia de COVID, y lo vamos a ver cuando veamos la carne, en el primer cuatrimestre del año consumió de Argentina un 13% más de lo que había hecho en el cuatrimestre del año anterior, en un marco donde no tenía pandemia. Los bienes durables son los que sufren el impacto más grande en precio, ¿sí? Fueron los que más cayeron en comercio y en precio, y los bienes primarizados o los commodities, ¿sí? Las cadenas agroindustriales no tanto. Eso lo podemos rubricar en los precios relativos internacionales cuando vemos la evolución de los mismos, pese a estar en plena pandemia. Ahora bien, este es un cuadro de FADA que nos muestra cómo se comportó la Argentina al cierre del primer semestre del 2020, primer semestre con pandemia. Y acá viene la importancia de las 31 cadenas agroindustriales, o 33, depende a quién estés leyendo y cómo las estés viendo. FADA habla de 31 cadenas agroindustriales en la República Argentina. Esas 31 cadenas agroindustriales reportaron 20.000 millones de dólares, el equivalente al 74% de nuestras exportaciones, ya que en total la Argentina en el primer semestre exportó por 27.190 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente muestra el peso relativo de todas estas cadenas agroindustriales en la competitividad argentina a nivel internacional. Hay muchos autores que dicen, mientras se escuchan la lluvia de fondo, acá se largó a llover, por ahora no me mojo, hay muchos autores
y es cierto, que dicen que las ventajas competitivas de un país se basan en sus ventajas comparativas, y solo estas ventajas comparativas logran la competitividad a lo largo del tiempo y la sostenibilidad de esta competencia. Después lo va a explicar un poquito más Fernando en ese punto. Pero bueno, del total de estos 20.000 millones de dólares, el 70% tiene que ver con las cadenas oleaginosas, principalmente con la soja. Estos 20.000 millones generaron 3.643 millones de dólares en derechos de exportación, un 69% viene del complejo soja, un 15% de las actividades regionales y un 8% viene de la exportación de la carne, que interanualmente crece fuertemente. Ahora, cuando vemos el panorama comparativo de productividad de la Argentina, vemos que en el podio mundial ocupamos varios puestos dentro de los podios mundiales en lo que es aprovisionamiento de materias primas. Somos el primer exportador de aceite de soja del mundo, principalmente exportamos a China, a India, a Vietnam, ¿sí? Es un 24% del market share del mercado mundial, Argentina, y un 58% de lo que exporta es precisamente ese aceite. Después tenemos la harina de soja, donde también somos primer exportador mundial. Ahí tenemos el 36% del mercado mundial. Primeros exportadores en yerba, como no podía ser de otra manera, según mi amiga Inés, el 44% del mercado es de la Argentina, del mercado mundial, y nuestro principal comprador es Siria, que acapara un 68% de ese consumo. Somos exportadores también en el primer puesto mundial de legumbres, donde tenemos un 26% del mercado, y nuestro principal cliente es Brasil e Italia como principales proveedores. En el segundo escalón tenemos al maní, una actividad regional, pero de alto nivel de competitividad y un alto grado de industrialización. Somos el 17% del mercado y la mayoría está direccionado a los Países Bajos. En el tercer puesto vamos a encontrar al maíz. Exportamos un 18% del mercado mundial, pero acá viene una salvedad y algo que tengo que marcar, y que marca la transformación que debe hacer la matriz productiva argentina. El 99% de lo que se exporta de maíz se exporta como grano, básicamente como grano. Después tenemos las peras, donde participamos en un 10% del mercado mundial. Ahí principalmente exportamos peras a lo que es Rusia, Brasil y Estados Unidos, y un 75% de eso se exporta como frescas. Mismo principio que para el grano, ¿sí? Me olvidé de nombrar los destinos de la exportación de maíz, pero básicamente son Vietnam, Egipto y Argelia. Girasol, ya que lo veo acá, somos 7% del mercado mundial, y India concentra la mayor cantidad de consumo de eso, y un 63% es aceite de lo que exportamos. Por otro lado tenemos el poroto de soja, donde somos un 6% del mercado mundial, y lo exportamos solamente como grano, básicamente como grano. A ver, también siguen los escalones en la cadena. Somos el cuarto exportador mundial de cebada, con un 11% del mercado, donde exportamos un 37% de eso a Brasil principalmente. Somos el quinto exportador de carne del mundo. Vamos a hacer hincapié en esta presentación en el crecimiento de la exportación de la carne bovina, porque sinceramente creo que la matriz de transformación de exportaciones tiene que pasar por la conversión de esta proteína vegetal en proteína animal y sus derivados para exportación, ¿no? Pero bueno, la carne bovina en el primer semestre representamos un 9% del mercado mundial, y tenemos una gran dependencia china, lo vamos a ver, se exporta básicamente deshuesada y enfriada, y es el 65% China de nuestros destinos de exportación, el 65% de la carne deshuesada, de lo que exportamos es carne deshuesada, y China representa el 59% de nuestro mercado de exportación. Tengan en cuenta que
El segundo es Israel con un 6% de nuestros destinos, que está igual a lo que exportamos a Alemania, otro 6%, y igual a lo que exportamos a Chile, otro 6%, de distintos cortes, de mayor calidad, obviamente. También somos los quintos exportadores de té mundiales, un 60% de lo que exportamos va hacia los Estados Unidos. En lácteos también somos el quinto exportador mundial, el 50% de lo que exportamos es leche en polvo, y somos el 3% del mercado mundial en interacción en lácteos, con el principal destino Brasil y Argelia. Ellos explican el 55% de nuestro destino de exportación, y en el sexto lugar vamos a encontrar el trigo con un 7% del mercado de exportación. Vamos a hablar algo también de la cadena triguera, que es importante para ver el valor, los problemas de la integración de valor agregado que tenemos dentro del país y por qué no lo podemos exportar mayoritariamente. Calculen que somos el 7% del mercado mundial de trigo, pero el 91% de lo que se exporta como grano de trigo, ¿sí? Principalmente a Brasil y a India. A ver, bueno, en el marco de la geopolítica global, lo que fuimos viendo, y fruto del COVID, es un choque importante entre China y Estados Unidos, que lo que provocó fue una alteración en los niveles de los precios pagados de los commodities. ¿Qué pasó? Básicamente China redirigió su aspiradora mundial hacia el sur, y básicamente hacia el Mercosur, como aprovisionamiento tanto de proteína animal como vegetal, y Brasil fue, sin lugar a dudas, la puerta importante de entrada de importación para China. Fruto de esto, pudimos ver cómo, históricamente, para que se den una idea, nosotros siempre estábamos $10 por debajo en precio por tonelada de grano con respecto a lo que se pagaba en el Golfo de México, por el mismo grano, ¿no? A valores internacionales. En el puerto de Paraguaná, en Brasil, se dieron brechas superiores a los $12, por encima del precio del mercado del Golfo de México. Esto produjo una gran venta de grano por parte de Brasil. Hoy tiene los stocks mínimos en los últimos 20 años de soja, y por ejemplo ahora está abriendo la importación sin derecho de exportación de grano de soja para siembra, básicamente de semilla. Redujo drásticamente los stocks por una sobreventa fuerte, impulsada por estas brechas de precio altas. Y Argentina pasó a tener casi un precio similar al de Brasil, al del Golfo de México en esto. Esto tiene que ver, de nuevo, con un direccionamiento de la demanda internacional. China como el jugador más importante en lo que es absorción de proteína, básicamente, tanto vegetal como animal en el mundo. Bueno, esto es un poco para marcar la importancia de lo que es nuestro complejo exportador agroindustrial, o sea, manufactura de origen agropecuaria, también con productos primarios al cierre del 2019, pero bueno, algo de lo que vimos. Lo que hay que tener en cuenta aquí, bueno, acá es la cadena de la soja agregada, donde podemos ver cómo se integra la cadena de valor de la soja como destino de exportación, básicamente en lo que es aceite y harinas, ¿sí? Tengamos en cuenta que Argentina cuenta con la misma capacidad de crushing que toda Latinoamérica, o sea, el 50% de la capacidad de crushing de toda Latinoamérica se encuentra en el puerto de Rosario, o en los puertos de Rosario y aledaños. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una capacidad de crushing muy, muy elevada. Todos oyeron hablar de Vicentín. Vicentín necesita 8 millones de toneladas de soja de molienda en circuito rotativo, por ejemplo, para mantener un nivel estable de producción, ¿sí? Para que nos demos una idea de los números. Explícale qué es crushing, Mati, por la duda que alguien no sepa. Sí, crushing, gracias Juan. Crushing es el proceso de rotura del grano y la confección de aceite por un lado y la harina de soja como subproductos de la molienda de soja. ¿Sí? A ver, cuando queremos ver el peso de las agroindustrias dentro del PBI argentino y de los niveles de producción argentino, queda claro cuando vemos los números de exportación y de producción, por lo menos a nivel de competitividad mundial, ¿sí?
la industria de molienda de soja en la Argentina es una de las más competitivas del mundo. Y eso queda claro en su inserción en el mercado. El otro punto muestra claramente una dependencia con respecto a todo este sector agroindustrial. De hecho, este año lo vamos a ver después en las proyecciones de lo que pensamos que va a aportar al PBI todos estos complejos agroindustriales, pero el año pasado representábamos un 74% de las exportaciones totales. Argentina exporta entre 60.500 y 62.500 millones de dólares dependiendo del año, ¿sí? Anualmente. Un 70% de eso viene, un 73% de eso viene de las cadenas agroindustriales, ¿sí? Y este año particular, la paradoja que se está dando es que esa proporción porcentual va a crecer, no porque Argentina exporte mucho más, sino porque la exportación de los bienes durables, por el fruto de la pandemia y el parate mundial, se vino al piso. Esto hace que las cadenas que siguen funcionando y que siguen exportando, en este caso mayoritariamente las agroindustriales, adquieran mucho más peso en alícuota porcentual, ¿sí?, frente a las exportaciones. De hecho, hay algunos estudios que marcarían que, dependiendo de cómo venga la cosecha de trigo, que ahora con el agua va a mejorar un poquito, aunque va a estar por debajo de las expectativas, vamos a arañar entre un 82 y un 83% del total exportado. Acá mostramos la proyección de exportaciones, y esto solamente está tomando el complejo de los granos y oleaginosas, con el aporte en exportación en millones de dólares, digamos. Esto tiene que ver algo con la demanda mundial y con el trigo. Como vemos acá abajo, estamos en buenos parámetros de stock mundial. La producción este año, esto es saldo exportable, ¿no? Obviamente, va a estar un poquito por debajo este número, debido a que se está ajustando para la baja la producción de trigo local, ¿sí? Pero en el stock final hay una evolución positiva a nivel mundial. O eso es lo que se espera. Fíjense cómo crece la relación de stock con respecto a consumido a nivel mundial. Este cuadro lo hice para que tengamos en cuenta un poquito cómo varían los márgenes brutos de, perdón, no lo hice, se lo tomé a Agustín Tejeda, un amigo de la bolsa, para que veamos cómo impactan los distintos derechos de exportación en los márgenes brutos. Y lo que se ve es una clara caída en el margen bruto percibido del productor con el aumento de los derechos de exportación, porque básicamente reduce el ingreso que recibe el productor para eso. Entonces, ¿cómo se ajusta eso? Los productores, los productores, como muchas de las actividades agropecuarias argentinas, no determinamos valor final del producto. Lo tomamos del mercado. Entonces, nuestra capacidad de acción está en el articulado de costos. Y eso hace que ajustemos costos acorde a la entrada de ingresos. Por eso, si los derechos de exportación son muy, muy altos, lo que hace es ajustar paquete tecnológico. Y ajustar paquete tecnológico es, en definitiva, ajustar productividad. O sea, producimos menos, pero a un costo medio más bajo. Bueno, distintas variables para que lo vean. Esto tiene que ver, este cuadro era para mostrarles lo que es la molienda en Argentina. Producimos más o menos 20 millones de toneladas, molemos 6 millones y medio de toneladas. El resto se exporta, pero se exporta como grano tal cual. Acá hay un tema. Diego Cifarelli, un amigo, dice que la capacidad de la industria está al 48% de la capacidad de molienda. Y cuando le preguntamos qué pasa, que no se utiliza el otro 52%, él contesta que básicamente la concatenación de costos en Argentina hace que el agregado de valor para hacerlo fideo, para hacerlo harina, para hacer cualquier tipo de producto con valor agregado, implica que te saque de mercado en competitividad.
y eso tiene que ver básicamente, sobre todo con cargas impositivas, con cargas impositivas dentro de cada eslabón de la cadena. Algo de nuestros destinos, hacia dónde vamos. Esto lo mostré puntualmente porque ahora van a ver que está muy de moda el HB4, un trigo transgénico, ¿sí? Que tiene ya casi todos los permisos, falta el último, la última aprobación del ministro de Agricultura para aprobarlo como evento. En realidad es un trigo resistente a sequía, pero sería el primer trigo transgénico del mundo, ¿sí? Y ahí hay unos temas técnicos comerciales, básicamente, de si esto afectaría la comercialización normal de grano de trigo, porque los mercados podrían decidir no consumir ese trigo transgénico más allá de las mejoras que tenga para el lado de la producción, ¿no? Eventos de este tipo hay antecedentes a nivel internacional, el primero en el 2000, el segundo en el 2004 por Monsanto, y ambas patentes fueron frenadas por los mismos tenedores de la patente precisamente frente a estos riesgos. Lo nombro, no tomo posición, simplemente lo nombro y lo quería mostrar para que veamos la importancia de Brasil, que es nuestro principal comprador de trigo en este momento. Vamos a hablar un poquito del mercado de la carne ahora. La carne viene creciendo interanualmente fuertemente. Argentina tiene destinos de exportación en diversos países. Ahí está. Y básicamente lo que estamos viendo es cómo juega en este cuadro, que no sé si se ve bien, pero lo que quiero ver es que vean los principales exportadores en la primera línea en carne deshuesada y congelada, que es la que más volumen tiene, digamos. Si sumamos deshuesada, fresca, refrigerada y congelada juntas, ya tenemos la mayor proporción de las exportaciones mundiales, y los principales exportadores y también los principales importadores. Y acá es donde vemos el peso relativo de China, fruto de la fiebre porcina africana, que lo obligó a tener que aprovisionarse de proteína de origen animal. Al no poder suplirlo solamente con la parte de porcinos, empezó a absorber parte de la proteína ganadera y juega como importador en el 50% de lo que se consume a nivel mundial. Bueno, este es un poquito el cuadro de atomización para que veamos de la Argentina. La Argentina, esto es hiper reciente, de hecho es de hace 15 días. La Argentina está habilitada para exportar carne en sus diversas presentaciones a un total de 80 países a nivel mundial, ¿sí? Se activan los establecimientos de exportación, ahí tenemos una sumatoria de establecimientos, en realidad tenemos más de 100 plantas habilitadas, como vemos, para exportar. El tamaño relativo de estas plantas de exportación va de 200.000 a 500.000 cabezas por año, y el cuello de botella en la Argentina para la habilitación de plantas de exportación, si bien son los protocolos sanitarios que se tienen que cumplir y la homologación de estos protocolos con la contraparte importadora, el cuello de botella pasa en la inversión en frío, básicamente. Bueno, para ir terminando y englobando. Si hablamos del comercio de carne vacuna, somos China dependiente, claramente. La fiebre porcina africana le generó un déficit este año de 15 millones de toneladas de carne, 15 millones de toneladas, ¿sí? Que no puede ser suplantada por ningún país del mundo, ni por ninguna combinación tampoco. Entonces lo que está haciendo es absorbiendo, es una gran aspiradora que absorbe todo lo que va dando vueltas. Ojo que esto no quiere decir que China esté dispuesta a pagar cualquier precio por las importaciones, lo vimos a fin de año, no producto del COVID, sino que se acercaba el año nuevo chino, el gobierno chino vio que los precios eran muy elevados para la carne y activó lo que se llaman canales grises. Empezó a frenar la importación, básicamente de sus principales clientes, a renegociar contratos, a dejar... tiene un método de negociación agresivo. Entendamos que las empresas importadoras chinas tienen alta participación del Estado, ¿sí? No hay empresas privadas plenamente, ¿sí? Y aparte de todo esto, obviamente rompió el coronavirus. Este es un cuadro de exportación para que veamos dónde van los mayores cortes
por proporción, según destino, cuarto delantero y cuarto trasero a China. Después empezó a absorber un poco más de lo que comemos. El asado de la vaca vieja, de la vaca de conserva, también está yendo. Nosotros no lo comemos, pero ellos sí. Estos valores cayeron. China empezó a subir un poquito recién los valores, pero todavía está lejos de los valores de marzo. Acá podemos ver la participación de exportaciones al cierre del primer cuatrimestre de China en las exportaciones de carne, como vemos, ampliamente por encima del resto de nuestros destinos. El COVID nos pegó, básicamente nos pegó en la recaudación de la exportación como país, ¿sí? Se estima que perdimos unos 455 millones de dólares de exportación por esto. Esto, que si bien es un numerazo para todos nosotros, equivale sería el costo fiscal de bajarle los derechos de exportación a todas las actividades regionales, de llevar a cero el derecho de exportación para todo lo que son economías regionales, que acuérdense, son las que participan en un 15% de lo que exportamos. Este artículo es viejo, pero lo puse porque nada ha cambiado, digamos. Las exportaciones crecen, pero el mercado interno no despega. Tenés un consumo interno planchado, bajo, fruto de la situación macroeconómica que se vive y la situación del COVID. Los niveles de exportación sí vienen creciendo y en la integración de los cortes de redes y esta exportación por cortes, termina llegando a un buen precio de la carne para el mercado interno. De hecho, en las reuniones con Paula Españolo estamos por debajo de lo que requiere ella para los precios cuidados, y en lo que es exportación y esa integración de exportación le permite percibir un valor medianamente lógico al pie del productor como para seguir creciendo los niveles de producción, porque básicamente la única forma de Argentina seguir incorporando carne es a través de la mejora tecnológica, básicamente los porcentajes de aparición de destete, ir cambiando la matriz productiva en ese sentido. Acá vemos lo que les decía en el consumo de carne bovina, cómo viene bajando, básicamente porque hay una interacción con la avicultura. Ustedes saben que el pollo es el ancla del precio de la carne, y cuando la brecha se mueve un poco, el consumo salta al pollo, que viene creciendo. Hoy tiene el mismo escenario, hoy todas las carnes en el mercado local tienen el mismo escenario, están estancadas en niveles de consumo, y de hecho en algunas reuniones alguien me dijo, al mercado interno no le entra un kilo de asado más. Lo que tenemos que hacer básicamente, todos nuestros competidores también son China dependientes, pasa con Australia, que es nuestro competidor más importante, pasa con Brasil. Brasil tuvo una política muy, muy agresiva de crecimiento de exportación. De hecho, nos superó como primer exportador a China, básicamente porque negociaba los containers, en la jerga se dice, puso a flotar los containers, o sea, los mandó en viaje, y negociaba el valor de la exportación con el container en viaje. Eso lo puede hacer porque su Banco de Desarrollo brasilero tiene suficiente capacidad para prefinanciar las exportaciones en ese sentido. Argentina no puede darse esos lujos, y si no hay una carta de crédito y no está preacordado el contrato, no se puede exportar. Con esa política agresiva, Brasil absorbió cuota de mercado en el mercado chino. Lo importante es que Argentina tiene un buen mercado interno, ¿sí? Y hay que cuidarlo, eso es fundamental para nosotros como país. Nuestra matriz exportadora es 27% exportador, 73% consumo interno. Brasil tiene más o menos lo mismo. No podemos pretender matrices como Uruguay o como Paraguay, que son totalmente invertidas, ¿sí? Nuestro consumo, de nuevo, interno, está claro, por lo menos para la cadena y para el sector, que hay que cuidarlo. Esto es un poquito para que veamos lo que fue el impacto, y dándole un pie a Fernando en lo que viene, pero los niveles de contaminación de Beijing durante la cuarentena, cuando se estuvo en cuarentena y en pandemia, y ahora cómo están volviendo.
Esto tiene que ver un poco con cómo se calcula la emisión de dióxido de carbono de los animales, sobre todo de los rumiantes. Me cuesta creer que, por ser suave, las vacas hayan dejado de rumiar en estos momentos, ¿no? Su proceso ruminal no haya estado. Y la ventaja que tenemos con respecto al resto del mundo en lo que hace a emisiones. Bueno, como conclusiones, ¿Argentina produce alimentos para 400 millones de personas? No, no. Produce materias primas que pueden ser usadas para piensos, para generación de alimentos, pero no produce alimentos para 400 millones de personas. ¿Sí? Es el primer paradigma que hay que romper. Para eso necesita un concepto de industrialización en cadena más fuerte. ¿Sí? Tenemos que generar ese cambio paulatino en esta matriz exportadora, la conversión de esa proteína vegetal en proteína animal, y en esos subproductos exportados de proteína animal, que en una primera etapa será como proteína animal tal cual, y en una segunda en un proceso de industrialización superior, digamos, ¿sí? Seguir construyendo competitividad a nivel mundial básicamente implica que también tengamos en claro cuáles son nuestras ventajas comparativas, para no dilapidar eso. Y tenemos que romper un paradigma. Hace 11 años, hace 11 años que seguimos participando con la misma proporción de mercado a nivel mundial. Hace más de 10 años que exportamos 60.000 millones de dólares y no podemos romper eso. Digamos, esas son las preguntas y los caminos que creo que hay que seguir. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias, Matías. Te dejamos en espera por lo que venga luego de la presentación que va a venir ahora con Fernando Pérez Ezeiza. Vos ya le diste el pie, yo lo voy a presentar. Me decía recién por WhatsApp, Fernando, que también está con algún problemita de mala señal. Se ve que se conjugaron las cosas negativamente hoy para los dos expositores, pero que, bueno, por ese motivo estaba también con cámara apagada. No sé si va a poder abrirla ahora para que le veamos la cara, si no, tranquilo. Está bien, ¿me ven ahora? Sí. A ver, si te vemos, sí te vemos. Lo voy a presentar a Fernando, quien es de formación, es ingeniero en producción agropecuaria, y que se desempeña como coordinador técnico de CEPIA, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, así que el gusto de contarlo también hoy y que se haya sumado a esta convocatoria. Estuvieron hablando en la previa con Matías, así se organizaron mejor, la ventaja de que los expositores se conocieran, por eso sale tan aceitadito esto. Falló la conectividad, pero el resto viene sobre ruedas. Fernando, todo tuyo. Bueno, gracias a todos los presentes y por la convocatoria, gracias a mí, Matías, porque si bien de otro tema, pero diste varios ítems que voy a hablar y enfoques. No acordamos el tema de la indumentaria, yo estoy más informal, pero bueno, como siempre me adelantaste, estuviste muy bien. Esperen que voy a compartir, permiso. Deberían estar viendo la presentación en este momento. ¿Ven la presentación? Sí, ahora entró Fernando, sí. ¿Sí? Adelante. Bien, yo no los veo, así que cualquier cosa me interrumpen y demás, ¿sí? Bueno, como les decía, yo soy coordinador técnico de CEPIA, del Consejo Profesional del Agroalimentos y Agroindustria. Y para hablar del tema de sostenibilidad y también en línea con lo que decía Matías, considerando la realidad local y también el escenario internacional, voy a ir del aspecto global al aspecto más nacional y más de indicadores propiamente dicho. En ese sentido, todos conocerán la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible, esta agenda que tiene lugar en el año 2015, y la cual identifica 17 objetivos y 169 metas, en las cuales desde el sector agropecuario tenemos que ver con muchas de ellas, desde la erradicación de la pobreza hasta la vida en los ecosistemas terrestres,
hasta las alianzas, que es el objetivo 17. Hoy por hoy, a la luz de todos los temas que estamos viendo desde el punto de vista ambiental, sostenibilidad, también tenemos el tema de educación ambiental. Ustedes saben que recientemente tuvo lugar una media sanción para lo que se conoce como la Ley Yolanda, la Ley de Educación Ambiental, para todo lo que sería la Administración Pública Nacional, y tenemos hoy en el recinto nacional, en el Congreso Nacional, múltiples proyectos trabajando en la matriz, en el plecho normativo local, en aspectos desde humedales, aplicaciones de fitosanitarios. Tuvimos un nuevo proyecto de Código Penal, digo tuvimos porque el proyecto ya perdió estado legislativo, pero hay muchos proyectos nuevos que toman esa parte, hablando de temas penales ambientales. ¿Y por qué lo menciono acá? Y lo ato con la agenda, porque todo va en línea de cuidar ese macro bien. En ese sentido, hasta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay muchos fallos hablando de el macro bien, el micro bien, el cuidado de la casa común, y todo tiene relación en línea de esta agenda. Saben que iniciamos en el 2020 lo que se conoce la década de la acción, a los efectos de poder cumplir estos objetivos y las metas por objetivo, que también me parecía oportuno mencionarla porque en cuanto a sus escuelas, asumo, todos son directores de escuela, ¿no? ¿Son todos directores y docentes? Habemos directores y docentes, sí, todos educadores de ese sector. Digamos. Perfecto. Bueno, como educadores también ustedes pueden en sus escuelas plantearse sus informes, o cómo están respecto a la agenda, ¿no? O sea, muchas instituciones lo están haciendo, planteando su reporte de sostenibilidad, considerando esta agenda, las metas que hay, qué acciones hacen para cumplir esa meta. Y a nivel país, Argentina presentó 2 informes, el más reciente es este que presentó en junio de 2020, sobre los avances sobre cada objetivo que está trabajando a nivel país. Entonces me parecía importante a nivel global, todo tiene que ver con esta agenda. Les comento, justo estoy ahora haciendo un curso sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que es un curso gratuito del Ministerio de Ambiente, y hasta las finanzas globales están poniendo atributos, y ahí Matías me puede corregir si veo que está mal, pero desde el punto de vista económico, los financiamientos también están yendo hacia financiamientos sostenibles, o algunos requisitos o algunas ventajas en cuanto a aspectos de sostenibilidad en cuanto al financiamiento. Por otro lado, también tenemos conceptos que me parecen globales importantes, como el concepto de una salud o una sola salud, impulsado por la OIE. Este concepto que no es nuevo, que es ya a partir del año 2000, ya casi empieza a acuñarse este concepto, lo que hace es hablar de la salud humana y la salud animal, esa interrelación en los sistemas que coexisten. También parece un tema que desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de desarrollo rural tiene mucha importancia, desde el punto de vista, hasta desde el punto de vista de bioseguridad, incluso para las escuelas. Yo también fui en escuela agropecuaria, en mi caso la Escuela Agropecuaria San José de San Vicente de Buenos Aires, y también teníamos relación con estos temas. Esta agenda está, y máxime con algunos, tratando de dilucidar los orígenes de pandemias y demás, asociados a estos datos que les presento acá, son datos de la OIE, este gráfico. Entonces, es un aspecto de que también hace la sostenibilidad de los sistemas y de cómo queremos producir y qué sistemas estamos diseñando para eso, ¿no? También me parecía oportuno mencionar la carta encíclica Laudato Si, donde el Santo Padre, el Papa, nos invita al cuidado de la casa común, y hay algunas partes de Laudato que hace especial mención a algunas prácticas de la actividad agropecuaria. Sé que hay un sacerdote, por lo que escuché, se cortaba, no voy estando enfrente a él, digo, no soy el experto en la carta encíclica, pero sí me parecía oportuno destacar cómo también desde el Papa, la agenda global de todos los países, la OIE, están hablando de el cuidado de la casa común. Y hoy les mencionaba anteriormente, cuando ni bien inicié,
la Corte Suprema de Justicia en sus fallos y toda la doctrina en materia ambiental, hablando de principios, principio indubio pro natura, principio indubio pro aqua, digamos, estos principios que hablan de el bien colectivo, el patrimonio colectivo y, digamos, la importancia y el cuidado de ello. Me parecía también importante, van a ver que en la charla son disparadores y para pensarlo y con esta idea de intercambio y conversatorio, dos obras locales que me parecen interesantes. Una es el libro del doctor Andrade, Los desafíos de la agricultura argentina. Me parece interesante por todos los aspectos que aborda en su obra. De hecho, hay mucho material disponible de él, me parece interesante incluso para trabajarlo en las escuelas. Y mismo el manual que hizo CREA, también abordando los principales aspectos ambientales en las cadenas agropecuarias. Me parecen dos obras para destacar y pensando esta humilde charla en cuanto a herramienta también o una visión más y creo un recurso que pueda servirles. También algo que vivimos siempre, bueno, el rol del profesional de las ciencias agrarias, ¿no? O sea, es muy pertinente hoy hablar, le comentaba a Matías anteriormente cuando estábamos preparando esta tarde, o sea, no es agro o ambiente, es agro y ambiente, ¿no? O sea, estamos manejando agroecosistemas y no se puede, es indivisible, ¿no? O sea, uno tiene que manejar el agroecosistema, no es una receta que, bueno, le pongo un poquito de ambiente, un poquito de sostenibilidad. No, o sea, es la visión la que uno tiene que ver sobre el sistema que está manejando. Y en ese sentido, los profesionales del agro, en sentido amplio, los ingenieros agrónomos, ingenieros de producción agropecuaria, acá están otras carreras también, como ingeniero forestal, tenemos mucho que ver en ello, una responsabilidad profesional, que bueno, yo represento el consejo, también tenemos que responder a esa responsabilidad, ¿no? Y menciono dos hitos en este sentido. No sé si hay algún colega iba a decir en la sala, pero no estamos en una sala. Bueno, acá en la pantalla, no sé cuáles son sus profesiones. Seguramente hay egresados de las carreras, hay varios seguro, no sé si concretamente en producción agropecuaria, en ingeniería tuya, pero no, si no van a ser seguro del campo profesional, te aseguro que hay varios ya de los conocidos. Bueno, perfecto. Perdón que yo miro acá la cámara, pero no los veo la cara, por eso miro hacia mi cámara de la computadora. Y no, y acá dos hitos que les mencionaba. Uno es el año 2003, esta resolución declara de interés público la carrera de Ingeniería Aeronómica. ¿Y qué implica una declaración de interés público? Implica que tu ejercicio, el ejercicio que uno haga, puede tener impacto sobre un bien jurídico tutelado, ¿no? Que es muy importante esto, que parece, o sea, que no tiene que terminar en una resolución, inicia en una resolución, porque eso te marca tu desempeño profesional, o sea, cómo tenés que entender un agroecosistema, y hoy Matías más temprano decía, habló de cambio de paradigmas, habló de matriz productiva y exportación, habló de qué estamos exportando, si alimentos o materia prima. Claramente, si queremos exportar cada vez mayor valor agregado, sin dudas tenemos que poder trazar y dar cuenta de todos los aspectos ambientales e inocuidad de calidad de esos productos y esos alimentos que queremos vender. Pero también no pensarlo solo para el afuera, sino también para el mercado local, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta resolución que declara interés público la ingeniería aeronómica reconoce dos fundamentos básicos. Uno es el cuidado de los recursos naturales y otro la calidad de los alimentos como fundamentos para poder hacer esta declaración. Y más tarde, ahora en el año 2018, está la resolución 1254, que lo que hace es identificar las actividades reservadas para las carreras declaradas de interés público, como les decía anteriormente, y con el concepto de actividad reservada igual a alcance que implica un riesgo directo, ¿no? Para todo esto que les decía, la salud, el ambiente. Entonces, en este sentido, fíjense lo que pone como actividad profesional reservada al título, yo mencioné 3 títulos acá, forestal, agrónomo y alimento, me tapa justo el cartelito.
Pero a mí, fíjense, pone como actividad profesional la seguridad, higiene y control de su impacto ambiental en lo concerniente a su intervención profesional. Y me parece muy importante también porque nos habla del ambiente y las personas, ¿no? O sea, uno va al campo y no puede ver solamente grano, vaca, instalaciones, plantas, sino tenemos que tener una mirada amplia, integral, mirar ambiente, mirar ecosistema, mirar a las personas que están involucradas. Y hoy la normativa claramente está indicando eso dentro de nuestro campo profesional que no podemos soslayar. Puntualmente de Sepia mencioné una plaquita que sacamos hace poco en ese sentido, tomando algunas de las actividades que realizamos y a las cuales están invitados cualquiera de las personas presentes acá o si quieren difundir, de comisiones técnicas, publicaciones en materia de biotecnología, buenas prácticas, los seminarios que hicimos. Tenemos mucho material disponible como recurso para las escuelas liberado, o sea, y comisiones técnicas también a disposición. Y bueno, sin dudas, cuando hablamos de sostenibilidad surge el concepto de buena práctica. Buena práctica, si durante, o sea, ustedes vieron alguna capacitación o tuvieron algunas charlas, y básicamente hablamos del sitio de producción, trazabilidad, manejo de recursos, gestión de recursos, manejo integrado de plagas, seguridad y higiene o salud y seguridad ocupacional, cosecha post cosecha y la relación con las partes interesadas. Esto me parece muy importante. O sea, uno no puede hablar de sostenibilidad solamente en forma intrapredial, ¿no? El desarrollo sostenible nos habla de básicamente 3 dimensiones, que parece una frase trillada, pero es muy profunda y hay que materializarla en nuestro día a día, de la parte económica, ambiental y social, y la relación con las partes interesadas es muy importante, mismo que las escuelas también pueden ser partes interesadas en el sentido bueno, estoy en un área de influencia de un establecimiento, o si yo estoy a cargo del establecimiento, qué relación tengo con mi comunidad. Entonces, es muy importante tanto cumplir con las buenas prácticas como también denunciar aquellas malas prácticas. Se los digo también como profesional, tenemos que hacer las cosas bien y también señalar lo que está mal hecho, ¿no? Claramente. Algunas definiciones, y también le pongo los links de todo, cualquier cosa después va a quedar mi mail, si puedo ser útil en algo. A mí esta definición me gusta, de FAO particularmente. FAO, ustedes saben, es la Agencia para la Agricultura y la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas. Y me interesa porque habla primero que de aplicar conocimiento disponible, ¿no? Entonces esto pues Matías decía, cambiar paradigmas, ¿no? Agregar valor. Claramente la buena práctica va a acompañar al conocimiento disponible, con lo cual me parece muy interesante este concepto para no atarnos a prácticas que pueden ser obsoletas, o si el día de mañana se descubren tecnologías mejores, de menor impacto, mayor seguridad, o nuevas formas de producción, no atarse solamente a una técnica, ¿no? También me interesa porque habla de productos alimentarios y no alimentarios. Vamos a ver más adelante en mi presentación esto de que no solo estamos hablando de buenas prácticas en materia de un alimento, sino también en otras áreas productivas. Y bueno, obviamente, lo que les decía anteriormente, ¿no? Que el alimento sea inocuo, la viabilidad económica y la estabilidad social, ¿no? Claramente, hoy por hoy siempre, ¿no? Pero podemos ver con claridad que el desarrollo tiene que ser integral. Un desarrollo que no es integral no es sostenible, y si no es sostenible no sirve, no va en función de la agenda de los compromisos asumidos. En el ámbito local y puntualmente una cadena, la cadena de fruta hortícola, el año 2018 salió la resolución conjunta que habla de buenas prácticas obligatorias en este sentido, que también en sus escuelas tuve la suerte de ir a varias charlas de FEDIAP y también de llevarme algún dulce, voy a decir la verdad, que pocas veces ha llegado a casa, a veces si paraba en el camino, capaz que se consumía antes. No, pero a ver, esto también lo pueden hacer ustedes como escuela, o sea, para implementar, para formar a esos técnicos que están egresando y darles una herramienta más como un mando medio entre el profesional, el productor. Y esa resolución también da una definición de buena práctica en cuanto a sostenibilidad ambiental. Y fíjense, también vuelve con el tema alimenticio, no alimenticio, calidad, inocuidad, y siempre el aspecto, las 3 patas, ¿no? Económica, social y ambiental. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O se hace muy denso? Yo estoy viendo el reloj.
Está perfecto, está perfecto. ¿Estamos bien? Cualquier cosa me interrumpe. Tranquilo. Bien, también en el orden nacional, y muchas entidades lo forman, creo que Matías, creo que CRA, si no me equivoco, también, sí, creo que también lo integra. Nosotros siempre también, la red de buenas prácticas agropecuarias, donde también tiene distintos materiales, ¿no? Y la red de buenas prácticas también consensuó entre las más de 90 instituciones que la componen una definición de buenas prácticas. Obviamente sigue a las que les precedía, pero bueno, tiene su propia definición. Bien. Entonces, fuimos del ámbito global. Les presenté, digamos, de distintos aspectos, el ámbito local, algunas publicaciones, el rol de los profesionales y cómo ya desde la normativa y sus alcances profesionales tenemos injerencia y responsabilidad. Les hablé de cumplir buenas prácticas, ¿sí? Que no es otra cosa que hacer lo que hacemos, lo que te enseñan en la facultad, ¿no? Uno aprende a hacer las cosas bien y no debería por qué hacerlas mal. También les hablé de señalar las malas prácticas. Le hablé de algunas herramientas y también me parecía interesante porque uno dice, bueno, ahora googlean buenas prácticas y aparecen un montón de archivos. Entonces digo, bueno, ¿qué puede ser interesante, más interesante de escucharme a mí, que pueda quedar para una escuela, para un profe, para un director que quiere implementar estos procesos, como les hablaba de los ODS más adelante? Entonces vamos a encontrar que tienen manuales, directrices, ¿sí? Recomendatorio, la normativa oficial obligatoria, que ahora vamos a ver algunas más, y después todo lo que son los estándares de certificación privada, ¿no? Como 3 grandes grupos cuando uno quiere empezar a ver. Y también algo que importante que señalar, ¿no? Que hay un montón de normativa que hace a las buenas prácticas, ¿sí? Lo que yo congrego acá son las normativas específicas que resolución de buenas prácticas tal, manual de buenas prácticas tal. Ahora hay un montón de prácticas, no sé, requerimientos del Código Alimentario Argentino, por ejemplo, o normativas que no las presento acá, que también hace a la buena práctica en una u otro aspecto particular. Bien, acá congrego algunas de las publicaciones, todo lo que muestro está disponible, está a un tiro de un link, como para que puedan acceder, de distintas fuentes. Básicamente, acá hay 2, INTA y SENASA, con sus gacetillas y material técnico, muchas veces por cadena, ven Maní, ven Vivero, ven Frutilla, a Rosal también, o práctica específica que puede aplicar a cualquiera, buena práctica en manejo de fitosanitarios, por ejemplo, el manual de buenas prácticas agrícolas de SENASA. También en la parte pecuaria, donde la red de buenas prácticas agropecuarias también tiene su área, sus comisiones de ganadería, y bien la guía de buenas prácticas para establecimientos lecheros. Yo calculo que hay alguna escuela o algún dire o profe de los que están presentes hoy debe tener algún tambo. La escuela que yo iba tiene un tambo pequeño, pero tiene. Y les quería decirles esto. O sea, hace poco se formó, hay uno del Club de las Buenas Prácticas Tambera, se llama, y este material con muchas guías para poder implementar en las escuelas. Yo lo pienso como profe, yo doy clases en la Universidad Católica Argentina, y me parece que hay muchas herramientas para poder incorporar a nuestros alumnos a través de trabajos prácticos, o el profe verá el recurso que considera mejor, pero para llevar en concreto, ¿no? O sea, creo que lo peor que puede pasar con todos estos temas es que queden en abstracto, ¿no? Y claramente se requiere que se haga sin dudas prácticos, tangibles y que se lleven a terreno, ¿no? Ahí, miren, esto es el repositorio de INTA, donde tienen todas las publicaciones. Cito el de INTA, pero está, si quieren después más publicaciones académicas, desde las facultades, CONICET, hay un montón de repositorios disponibles que pueden consultar. Les haré antes la red de buenas prácticas, simplemente algunos slides más. Sepan también que están los documentos disponibles de distintas cadenas. Obviamente son documentos recomendatorios, pero que dan alguna línea. Y después les hablé permiso, tomo un mate. Les hablé también de normativa específica, oficial, y ya es obligatoria,
Pero la provincia de Córdoba, no sé si hay alguien hoy presente en la provincia de Córdoba, pero tiene su programa de buenas prácticas. Sí, lo tenemos presente y lo tenemos aplicado en nuestra escuela particularmente. Muy bien, yo no te veo. ¿De qué escuela sos? De la Escuela Agrotécnica Salesiana Ambrosio Olmos, cerca de Río Cuarto. Bueno, perfecto, bueno, buenísimo. Sepan que está el programa, que buenísimo, me alegra que lo tengan aplicado, y es la provincia que tiene su ley, la primera provincia en tener la ley específica de buenas prácticas. Y sepan también que otras provincias están tomando esta iniciativa o tienen su programa provincial, por ejemplo, como Chaco, como Corrientes, como Entre Ríos, Santa Fe lo mismo. Pero bueno, Córdoba tuvo su primera ley y me alegra que entre los presentes haya personas que estén implementando esto y estén participando del programa. Esto es muy importante, lo que mencioné anteriormente de la resolución, les decía, para fruta y horticultura, obligatoria, porque la incorpora al Código Alimentario Argentino, ¿no? Entonces es algo importante, y yo hablo un poco desde la realidad de lo que era mi escuela, bueno, cuando egresé en el 2007, pero me acuerdo que hacíamos dulces, sí, dulce básicamente, teníamos alguna cosecha, había hortalizas, y pienso que quizás nos pueden estar escuchando algún profe o director que también esté en algún jefe de área de la parte práctica, y cuánto importante también estos temas, sobre todo si tienen venta en las escuelas. Esto es algo que se puede aplicar. Ahí yo creo que les puse acá los requisitos mínimos que tiene esta normativa. Son básicamente estos 7 puntos, pero también les puse, ahí está, este manual de buenas prácticas, y a aquellos que lo quieren implementar, me pueden escribir, les envío, hay un link con hasta incluso como el ABC, material de apoyo para el asesoramiento, y está muy práctico para poder ir siguiéndolo y poder complementar estas buenas prácticas. Bien, y después yo le hablé de como una tercera esfera en cuanto a lo que hace de buenas prácticas y demás, y hace referencia a esto a certificaciones privadas, ¿no? Voluntarias y privadas. Entonces, estos son por nombrar algunas. La agricultura sustentable certificada de APRESID, que sé que estuvieron, si no me equivoco, había algunas publicaciones que desde teniendo charlas técnicas con FAUBA, con APRESID. He compartido algo de APRESID también en alguna escuela vinculada a FEDEAP. IRAN con sus normas, puntualmente la norma 14110 y 14130 en buenas prácticas y labores agrícolas, estándares de certificaciones Global Gap, que tiene su módulo para cultivos extensivos, intensivos, y también ganadero, que en Argentina lo van a encontrar a Global más para lo que es fruta y horticultura. RTRS es un estándar para soja responsable. Y después, ¿se acuerdan que en las definiciones vimos que las buenas prácticas, y entendiendo la buena práctica como un camino para ese desarrollo sostenible, y como un punto de interacción entre los distintos formatos de producción, distintos, hay un colega del INTA que habla de senderos tecnológicos para producir, o sea, buena práctica tiene que haber en todo, más allá del sistema que adoptes para producir, ¿no? Y también en todo, y en estos productos que quizás no son, no son productos alimentarios, como puede ser la producción forestal, el protocolo de FSC, el protocolo para el algodón sustentable, y las 2 iniciativas que menciono abajo, que son básicamente iniciativas para lo que es la transformación de la biomasa y certificación de carbono. Bien, entonces, hablando, digamos, ahora en la parte de hechos, ¿no? De hechos, de tendencia, y por dónde está yendo y por dónde seguramente tendremos que seguir trabajando aún más, y totalmente ligado a lo que comentó Matías, con todos los desafíos productivos, económicos, en materia agroindustrial, también, y como les decía, no es agro o ambiente, es agro y ambiente, ¿no? Esa visión cambia mucho el enfoque. Yo lo diría que, digamos, los principales temas, a mi juicio, a mi criterio, es lograr esta sostenibilidad con las 3 dimensiones, la trazabilidad y indicadores, ¿no? Que no quede esto en abstracto, indicadores. Y en ese sentido, una trazabilidad que puede ser, o sea, lo más sofisticado
¿no? Desde código de barras, QR y demás, pero que también empieza por registrar. Acá pongo algunos ejemplos de planillas de campo, que empieza por tomar el registro, capturar el dato. Vemos cómo sistematizamos, pero que puede ser algo sencillo y pueden implementarlo ustedes en sus establecimientos educativos. Quizás también hablando de indicadores, acá mencionaba uno de la tabla de indicadores del protocolo de APRESID, porque claramente hablamos de los profesionales, de la gestión profesional, de la buena práctica, pero la buena práctica se demuestra con hechos, con evidencia técnica científica y con indicadores, ¿no? Con todo lo que implica construir un indicador ambiental o un indicador agronómico válido, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos de los indicadores que menciona este protocolo. Y también quería mencionar algunas iniciativas también locales que me parece importante que puedan, locales y otras, ¿cómo es? Internacionales, que me parece importante puedan ustedes conocer, si no es que ya la conocían, implementar. Una es la iniciativa de RIPES, que lo desarrolló la FAUBA, está disponible en la Cátedra de Silvicultura, ahí les puse el link. En cuanto a lo que hace el sistema de evaluación de riesgo ecotoxicológico de fitosanitarios, hay muchos trabajos de tesis y de grado y de otros, hasta de doctorado también, comparando sistemas y perfiles usando algunos de estos indicadores. Otro también es un indicador, este es más antiguo, se desarrolló en la década del 90 en la Universidad de Cornell, pero también tiene un calculador de un indicador ambiental que toma distintas matrices para el tema de fitosanitarios y está disponible en la página web. Tendrán hablando de indicadores, una herramienta en cuanto a lo que es carbono, que está disponible en la página del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, como un primer paso para empezar a medir. Yo me acuerdo que en la escuela, cuando yo iba, hicimos un biodigestor, y era un objetivo muy chiquito, porque era mantener, me acuerdo, para una exposición agropecuaria, que este año le hicieron virtual, era mantener el suministro de la hornalla del tambo y una cosita más muy chica, pero bueno, nos sirvió. También uno quizás puede empezar con iniciativas chicas a medir una huella de carbono a nivel personal, o sea, a nivel de establecimiento, pero que sea un camino de mejora continua a la hora de poder después quizás implementar cosas más sofisticadas. Otra herramienta que me parece muy buena, de hecho estoy dirigiendo una tesis ahora de ingeniería ambiental en este sentido, es el AgroEcoIndex, este sistema desarrollado por Bigliso, de INTA, donde toma 18 indicadores y devuelve, esto es una infografía de lo que hicieron el AgroEcoIndex periurbano, pero también hay otra para lo que no es periurbano, pero tiene una matriz donde ustedes pueden también medir su performance con distintos indicadores que van cargando y te da esta devolución. Uno de los resultantes que te da es un panel como este que te dice cómo estás en el establecimiento. Y también, claramente, hablar digamos, si hablamos de tendencia, como decía un poco Mati, de agregar valor, de exportar alimentos, no solo materia prima y todo los desafíos, es mencionar el tema del carbono, ¿no? Hoy hay un programa argentino de carbono neutro impulsado por las bolsas de cereales de todo el país. Argentina, no podemos soslayar que suscribió al Acuerdo de París. También mencionar, esto lo pongo como disparadores, ¿no? Estos fotos y los links que están en las fuentes, el tema de los servicios ecosistémicos, ¿no? Y cómo toman importancia, por ejemplo, valorarlos, gestionarlos, por ejemplo, porque cuando hablamos de, no sé, un proyecto de ley de humedales, por ejemplo, ¿no? Caracterizarlos, hablar de buenas prácticas en manejo también de humedales. Hace poco una publicación de INTA, creo que se llama INTA Informa, en ese sentido. También hablar de otro tipo de huellas, la huella hídrica, ¿sí? Por mencionar, hoy hablamos de proteína, elaborar más proteína, bueno, ustedes saben que hay una mirada importante sobre el consumo de agua. Hace poco hicimos un seminario en CEPIA sobre la gestión de recursos hídricos, ¿no? Entonces, también la mirada en ese sentido, ni hablar de bienestar animal. Puse un manual de SENASA, pero hay muchas directrices, saben que en ese sentido Argentina también sigue a la OIE, y hay mucho requerimiento, sobre todo de los países, Matías hablaba de la exportación de carne y demás, para consumir, para comprarnos, mejor dicho, en cuanto al requerimiento de bienestar animal. Y también hablamos de las 3 patas de la sostenibilidad: económica, ambiental y social,
el tema de erradicación, por supuesto, de cualquier forma de trabajo infantil o que no se cumplan las condiciones de seguridad o de salud y seguridad ocupacional. Hace poco, este año creo que fue, sigue una campaña de la OIT en este sentido, con lo cual son desafíos que hay que empezar a trabajar ya sobre todo esto para que se cumpla como debe ser, acorde a la normativa y la mejor práctica posible, ¿no? Y sumado a eso, llegamos a la pandemia, acá les ponía el 19 de marzo, parece tan lejano, ¿no? Quedamos como actividad agropecuaria, quedamos exceptuados a través del artículo 6, para poder, digamos, seguir funcionando, fuimos exceptuados esenciales. Y ahí empezamos con todo un nuevo desafío, ¿no? Y la cantidad de protocolos, esto por mencionar uno que mencioné, los de agricultura a nivel nación, pero a su vez tienen a nivel provincial. Bueno, ya sé que hay gente de Córdoba, pero a nivel Santa Fe tienen, cada provincia tiene su COE, que va elaborando los protocolos, a nivel municipal puede ser también que lo requieran, pero digo, se suma un escenario de pandemia a todos los desafíos que ya teníamos, y como también destacó muy bien Matías, y en este sentido, fíjense, ¿no? Agarré solamente un artículo, esto ya empieza la certificación COVID-free para algunos elementos, para algunos elementos o productos que exportamos. Hace poquito Argentina fue el 10º país en ratificar el acuerdo de Escazú, este acuerdo respecto a información ambiental, con lo cual, digamos, tenemos un montón de desafíos por medio de estas materias, ¿no? O sea, desde buenas prácticas, desde huellas e indicadores y trazabilidad, desde protocolos de bioseguridad y protocolos sanitarios, desde performance ambiental y de salud y seguridad ocupacional, con lo cual esos son como aspectos que quería destacar, yendo de lo global a lo particular y también a la coyuntura que hoy por hoy nos exige una mirada distinta y una mirada que no puede apartarse, digamos, de la buena práctica en todo sentido. Así que bueno, muchas gracias y a su disposición. Dejo de compartir, así lo veo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Por favor. Riquísimo el material compartido, la ponencia, y nos ha abierto además una biblioteca de documentos que seguramente vamos a ir a visitar. Los que no hayamos encontrado, los encontraremos ahora con las pistas que nos has dado. Yo voy a moderar este último momento, que es el de las preguntas y respuestas, y como tengo el privilegio del moderador, entonces voy a ser el déspota que empieza con la pregunta y les invito a escribir otras allí en el chat. En este tiempo se ha estado hablando mucho sobre la posibilidad de estas factorías, se las llama factorías chinas, resumiendo un poquito la idea de generar un volumen exportable de cerdos en esta aspiradora de la que hablaba hace un ratito también Matías. Les quiero pedir opinión sobre eso. Primero, la verosimilitud que tiene la información, la viabilidad que tiene esto, y en qué medida, también sumando a las luces que nos iba ofreciendo Fernando, puede generar un riesgo. Bueno, arranco yo, Fernando, de las actividades. Pregunta fácil, así que arranca vos. Adelante. Tiene que ver con el proyecto de inversiones chinas en el desarrollo de estos módulos de granjas de 250.000 madres para mantener un volumen de producción exportable. La inversión ya está, digamos, está en la última etapa de lo que es el Consejo Público-Privado de Cancillería, se trabajó a través de Cancillería, tiene que ver básicamente con la llegada de inversiones, nadie escapa a la situación económica del país y es una inversión muy alta. El modelo va básicamente un modelo de inversión como el de pollo parrillero también, o sea, son una integrátrica donde vienen las granjas, eso va a generar unas 900.000 toneladas de carne de exportación. 900.000 toneladas de carne de exportación es 1,5 veces la producción argentina. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Hoy el 94,6% de los productores de Argentina en cerdos tiene menos de 50 madres. ¿Esto qué significa? Que básicamente es lo que llamamos una producción de patio trasero complementaria a otra, pero no como principal. Lo que sí se pidió en ese canal de inversiones es, obviamente, que cumpla con todos los reglamentos de sustentabilidad y de impacto ambiental, que después Fernando lo puede hablar bien,
se les pide un nivel de dispersión dentro de lo que es NEI-NOA, porque el objetivo, por lo menos de Cancillería, es que haya también algo de desarrollo territorial. Sinceramente creo que van a terminar cerca de donde está la fuente de grano. Esto es una opinión particular mía, porque hay que abastecer de proteína vegetal toda esa cadena, y es muy grande el consumo que va a haber. Ya está aprobado, vienen para quedarse, y la salvaguarda acá desde los productores o el riesgo que se tiene son dos. Uno, la inocuidad sanitaria, porque nosotros no tenemos PIRS y no podemos permitir que entre, y sanitariamente hablando. Y el segundo es cómo se articulan los mecanismos para que los cortes que produzca toda esta cadena no terminen cayendo en el mercado interno, porque hoy Argentina se abastece su mercado interno a gatas, ¿sí? Exporta muy poquito e importa bondiola de Brasil, por ejemplo, ¿sí? Entonces es una producción que todavía tiene para crecer. Si me preguntan, están dadas todas las salvedades, la realidad es que ahí creo que los zapallos se acomodan andando, pero son inversiones muy fuertes, y la decisión política gubernamental ya está tomada, digamos. Llegan y vienen para quedarse, ¿sí? Obviamente tienen que cumplir todas las normativas, y siempre son con una pata local, siempre hay un socio local, pero son inversiones muy grandes, van a quedar en los grupos que ya están actuando en el sector factiblemente, y creo que la mayoría de los productores van a pasar a ser integradores en la cadena, digamos, ¿no? Engordadores de ese volumen de lechones que van a generar estas 250.000 madres. Fernando, todo tuyo la parte sanitaria, la parte de ambiental. Adelante, Fer. Bien, yo te digo dos opiniones, ¿no? O sea, a ver, desde el punto de vista de consejo, nosotros tenemos la Comisión Técnica de Producción Animal y Zootecnia, matriculamos zootecnistas, y ellos también participan en varios ámbitos académicos. De hecho, la Facultad de Lomas, creo que todos estos conversatorios quedan grabados. Digo, sobre todo hago mención a las fuentes y demás, que creo que montás la verosimilitud. Sin dudas, iré a la academia, ¿no? Hoy decía en la presentación, los indicadores tienen evidencia técnica científica, ¿no? Entonces, así sean malos indicadores, pero que tengan todo el rigor académico. Entonces, iría a esas fuentes consultas, ¿no? Más sobre todo habiendo gente tan especializada en la materia. Con lo cual, a ver, ahí voy a este punto. O sea, nada que no cumple ningún estándar ambiental debería ser aprobado, claramente, ¿no? O que se aparte a cualquier gestión profesional. Ahora, los términos, detalles del contrato y del acuerdo, estamos lejos de conocerlos, nosotros no los conocemos claramente. Y eso va por ahí, o sea, no te puedo dar más datos, o sea, debería cumplir todo lo que la normativa ambiental que nosotros prevemos. O sea, hoy les mencionaba la doctrina de la Corte, tenemos la Ley General de Ambiente, cada provincia es dueña de sus recursos y tiene su normativa ambiental. Entonces, a ver, de base, hoy lo que cumple cualquier industria en similares condiciones, acá cambia mucho el volumen, con lo cual creo que habría que mensurar bien todos los posibles riesgos sanitarios y demás, pero también, como les indico, en materia de bioseguridad, de bienestar animal, Argentina tiene punto focal de la OIE, siempre siguió los lineamientos, con lo cual no me cerraría a un debate técnico y riguroso en la materia. O sea, creo que, un poco como dijo Matías, no encontrar acá la cara. Hay que hacer un buen análisis de riesgo en todo sentido, y que ser estricto, digo, sinceramente, no sé si puedo aportar mucho más en ese sentido, o sea, como opinión. Y como opinión personal, opino que sinceramente, y lo digo de forma genuina, nada de lo que, si no podemos tener garantía de que pueda llegar a pasar, creo que no podría cursar, ¿no? O sea, si realmente no hay hacer un mal mayor, creo que no debería cursar. Ahora, me parece que el debate tiene que estar, ¿no? Claramente, el debate tiene que estar y tiene que ser genuino y tiene que darse. Así que bueno, eso es un poco la opinión. Y sí iría a las fuentes académicas, que hay mucha academia, y menciono a la Facultad de Lomas, que tiene carrera de agronomía, zootecnia, y he hecho muchos conversatorios en ese sentido, y también con distintas miradas sobre el tema, ¿no? Que hablamos de las partes interesadas, y también
creo que hay mucha normativa ambiental en Argentina. O sea, uno agarra la Ley General de Ambiente y habla desde audiencias públicas de información ambiental y demás, con lo cual creo que se debe valer de la mejor forma profesional posible. Eso es lo que creo. Gracias, Fernando. Se aplica por ahí para completar un poco lo que dice. Ninguna parte del acuerdo, ¿sí?, rubrica una exención a las normas vigentes nacionales y provinciales. De hecho, las tiene que cumplir y por eso la necesidad de un socio local también. Bien, clarito. Vamos con otras preguntas que quedaron algunas un poquito más arriba en el chat. Pablo Recuero pregunta si al hablar de proteger el mercado interno se habla también de biocombustibles. Esa es para mí, supongo. Sí. Sí. Sí, Pablo, mirá, en realidad el tema de biocombustibles tuvo un desarrollo muy, muy fuerte en Argentina, quedó después cruzado porque tenía un perfil exportador. Se trató de generar una base o un colchón a la industria local a través del aumento de corte de biocombustible en el combustible líquido. Eso tiene un porcentaje máximo no técnico, sino económico, justificado desde la gente de transporte, porque obviamente es dependiente del valor de la materia prima, sobre todo de la soja, y eso articula subas también en el valor del combustible. Creo que el corte máximo es el 15%, hoy por ley, si mal lo recuerdo, pero hay un desarrollo muy grande, porque salvo las dos empresas más grandes del país, después el resto son productores chicos, plantas modulares de biocombustible y de bioenergía y de biogás, y la mayoría de esas plantas chicas, su producción termina integrada dentro de la economía circular de la empresa, ¿sí? O sea, no sale a venta exterior. Creo que hay mucho para hacer en el tema de biocombustibles en el país, indudablemente hay que avanzar en una legislación. Mirá, te cuento una infidencia. Hay todavía mucho para avanzar en legislación, porque ni siquiera en los convenios colectivos de UATRE está la figura, recién hoy, se están discutiendo o se están desarrollando los marcos regulatorios para los trabajadores dentro de las plantas de biocombustible o de biogeneración, ¿sí? Porque caen dentro de empleados rurales, la parte de servicios y lo que es control de máquinas hoy es todo remoto, o sea que en realidad se está articulando. Eso te demuestra que hay todavía una falta de reglamentaciones y hay mucho para avanzar en ese sentido. Tiene alta potencialidad, pero es un desarrollo de industria que necesita de apoyo normativo y sin lugar a dudas alguna, de algún beneficio impositivo como para poder desarrollarse inicialmente. Si no, en Argentina los plazos de repago de esas inversiones son complicadas. Gracias, Matías. Tengo una pregunta ahí de Juan Carlos, que creo que es para Fernando. ¿Por qué hay tan poca difusión de las buenas prácticas en ganadería sobre la temática de bienestar animal? Sí, es cierto. O sea, si uno ve la historia, quizás es heterogéneo. O sea, por ejemplo, todo lo que fue también industria. El manual de ovinos que le presentaba tiene bastante años y porque está asociado a exportación de ovinos patagónicos. Pero es cierto que quizás hubo, no sé, encuentras salado, ahora recorres y no era algo que estaba tan fiscalizado, ¿no? Pero creo que pasa como en todo. Uno en la parte ambiental y demás agarra normativas, casi todas tienen 30 años, tienen mi edad. Y uno ahora lo ven como algo nuevo. Y en realidad es algo que ahora se implementa o se pide más. Y un poco como hito, creo que fue, si no me equivoco, estamos en el 2020, creo que fue en el año 2018, se hizo un seminario internacional de bienestar animal acá en Argentina, que Argentina fue sede, y ahí también se elaboraron, nosotros participamos del consejo en varios grupos ad hoc, de distintas, para internalizar la normativa de la OIE en función de a lo que pedía la comunidad europea y otros países. Pero sí, es cierto que en proporción uno puede ver que hay menos. Por suerte, cada vez está más difundido y esta heterogeneidad que antes les decía se está dando, que tiende a pedirse. O sea, conozco empresas que ya están pidiendo en algunos lugares, o mismo en ferias ganaderas y demás, están empezando a implementar buenas prácticas. Y algo que quiero aclarar, o sea, implementar buenas prácticas no quiere decir terminar en una certificación, sino implementar medidas
Y en ese sentido, mismo el IPCBA tiene un montón de cuadrillos técnicos que también quizás pueden ser para algún colegio, en cuanto a manejo ganadero, manejo de mangas, prevención de accidentes. No sé si respondo. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Estamos ya en el tiempo adicionado al reglamentario, al decirlo en código futbolero, y tengo una pregunta ahí de Pablo, que no entiendo, Pablo, que también le referías a lo que hablábamos de la exportación porcina, ¿verdad? ¿Ese excedente de carne exportable sale como carne exportada o como producto de China que vuelve a sus dueños? No, sale como carne exportada, tributa, ¿escuchan? Tributa como producto de exportación argentina. No, para pasar eso que vos decís, debería salir de la embajada china directamente y presentado ahí. Va a tributar en cada eslabón de la cadena y pagará los derechos de exportación como producto del país de exportación. Lo que sí es importante es que todo lo producido vaya a esa exportación y eso no se trabe, porque ese excedente volcado al mercado interno te destruye la cadena. No solo la cadena de cerdo, destruye la cadena avícola y la cadena bovina también interna. Imagínate volcar 1,5 veces más la carne de cerdo que necesitas. El precio se desploma. Bien, estamos entonces en el tiempo. Ahí yo voy a leer, antes de darle la palabra a Juan Carlos. Clara ponía agradecimiento en nombre de Carlos Giner. Señal, a ver, ¿escuchas ahí? Bueno. Sí, ahí estoy. Tenemos suerte. No, que decía que Clara Vera ponía recién allí en el chat el agradecimiento en nombre de Carlos Giner, que se excusó por tener que retirarse un ratito antes, Carlitos, el presidente de FEDIAP, y el comité ejecutivo, a todos los presentes, en forma muy particular, obviamente, a Matías y Fernando, por brindarnos su tiempo y conocimientos. Me hago eco también yo de ese agradecimiento en el rol que me han pedido para hoy, que he desarrollado con muchísimo gusto. Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Gracias a Matías y a Fernando, los sentimos amigos de FEDIAP desde hace mucho tiempo. Comentarles a algunos que muchas de las publicaciones que Fernando comentó o que nominó están dentro de la página de FEDIAP, están subidas a la página de FEDIAP. Siempre recomendamos que no solamente vean la parte de sección noticias, sino que vayan a documentos, que ahí hay, no todos los que Fernando planteó, pero hay unos cuantos. Mil gracias otra vez a los dos por siempre estar atentos a los requerimientos nuestros. Siempre sabemos que cada vez que pueden, siempre están cerca nuestro y aprendemos mucho con ellos, así que mil gracias otra vez a Matías y a Fernando. Gracias a Juanjo por la coordinación de hoy, que lo voy a volver a repetir el viernes. Le tocó repetido una semana, después le daremos franco, porque el viernes, dentro del programa de capacitación, hay un nuevo encuentro, que son los diferentes criterios que hoy quizás deberían abordar las escuelas nuestras. Ahí se va a hablar un poco de sustentabilidad de nuevo, de producción orgánica, de agroecología y otros modelos de producción y vinculación como cooperativismo y asociativismo, integración. Ahí va a haber 4 expositores, va a haber una mesa de trabajo donde va a estar Luis González Benzano, que es fundador de Crear Hacer y integrante de la comisión directiva de la Red de Innovación Local, y además es el coordinador a nivel nacional del programa Líderes de CREA. Estará el ingeniero Claudio Demo, que es de la cooperativa agropecuaria Coperchap y además es docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estará José Badiliemo, que es de la cooperativa Mercosol. Y también vamos a tener la experiencia de una escuela, como es el Instituto Agropecuario Monseñor Saspe, que trabaja proyectos de cooperativa, pero vinculada sobre todo a la producción y al trabajo con los alumnos, que me parece muy interesante volver a tomar la temática del cooperativismo, que bastante le hemos dejado de lado muchas veces en nuestras escuelas. Está grabada, muchos preguntaban por la charla de hoy. Como todas las charlas están grabadas, con el permiso de los disertantes, y seguramente dentro de un ratito ya va a estar colgada en el canal de YouTube de FEDIAP, que es FEDIAP Educación y Desarrollo. Siempre los invitamos a que puedan tratar de visitar el canal o suscribirse. Allí no solamente están las charlas de este programa de capacitación, sino que además estamos incorporando día a día distintos videos que consideramos que son importantes. Otra vez gracias a Fernando, gracias a Mati, gracias a todos los que estuvieron hoy, gracias a Juanjo.
el pedido de siempre, como lo hace Carlos, de que nos cuidemos, de que tratemos de hacer las cosas de lo mejor posible, de que tengamos un poco más de paciencia, que más allá de las problemáticas, hoy les cuento 2 cosas cortitas. No solamente Mati tuvo problemas, hay mucha gente que tuvo problemas de conexión en Entre Ríos, en Chaco ahí estaba, mientras tenía la cámara apagada, algunos que estaban lamentándose no poder entrar, porque bueno, se ve que hoy la tormenta le pegó fuerte a algunos lugares, entonces hubo problemas de conexión o de corte de luz, pero bueno, está grabado. Y tener paciencia y también entender un poco lo que estamos tratando de hacer entre todos, que es cuidarnos y además tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, independientemente. Muchos ayer quedaron muy preocupados con la resolución 371 del Consejo Federal, como contraprestación, no, pero como contrapartida a eso salieron, creo yo, muchos ministerios de educación a decir que por lo menos en la educación agropecuaria es muy difícil que la cosa vuelva como lo plantea la resolución 371. Así que tomémoslo con paciencia, como decía un amigo mío anoche, un par de litros de tilo solucionan un montón de cosas frente a esas cuestiones. Así que bueno, que tengan una buena tarde, nos encontramos el viernes, por favor cuídense y muchas gracias como siempre por participar. Hasta luego. Agrego nada más que Matías Lestani se le cortó del todo la comunicación, me acaba de mandar un audio de WhatsApp diciendo que se despide en nombre de todos, con todos ustedes, quiero decir, y yo soy el interlocutor de la despedida. Muchas gracias de nuevo y nos seguimos viendo. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Saludos. Muchas gracias, muy interesante, saludos.